Este episodio es especial porque es el primero en el que ya tengo un micrófono para hablarles, por supuesto, es un micrófono color rosado. Y me emociona un montón porque entonces ya no tengo que acercarme tanto a la cámara para que me escuchen bien y van a escuchar mi voz de forma más clara. Hoy, además, por ser un día especial, quería dedicarle el episodio a hablar sobre la maternidad, que es uno de los temas que en realidad más se repitió cuando pregunté en Instagram qué temas querían que hablara en el podcast en siguientes episodios. Entonces quería aprovechar para hablar de ese tema hoy. This is the Pink Hotline. What's the tea today? Hay obviamente un montón de temas sobre la maternidad que podríamos hablar, diferentes y muchos aspectos de la maternidad. Yo llevo, si contamos solamente los meses en los que mi bebé salió de mí, es decir, no contando el embarazo, llevo solamente 5 meses siendo mamá. De hecho, hoy 10 de julio se cumplen esos 5 meses. Entonces solamente puedo hablar sobre lo que conozco hasta el momento. Pero creo que tengo mucho que compartir porque tal vez a diferencia de otras personas, yo decidí que iba a irme de mi país cuando estaba embarazada y entonces viví casi que más de la mitad de mi embarazo fuera de mi país y toda mi maternidad la he vivido en un país distinto. Y aquí, en Malta, que es donde vivimos actualmente, no tenemos muchas amistades, ¿verdad? Tenemos un amigo. Y entonces eso hace que sea más complicado porque en la vida cotidiana no tenemos apoyo. Entonces creo que puedo ser tal vez de ayuda en varias cosas porque a mi pareja y a mí nos ha tocado hacerlo prácticamente por nuestra cuenta. Entonces empecemos por lo primero, que es el parto. Ese es uno de los temas que más me preguntaron, ¿verdad? El miedo al parto, el miedo a ese momento, que yo creo que puede ser muy importante porque yo también le tenía muchísimo miedo. Yo también sentía muchísimo miedo al parto y siempre lo había tenido. Y la realidad es que mi parto no fue nada fácil. Entonces tampoco soy como, no les voy a dar una de esas historias de no, tranquila, mi parto fue mágico. Pero tal vez eso sea útil porque cuando yo estaba embarazada y ya me estaba acercando al parto, como que más bien esas historias de mi parto fue mágico y no fue medicado, pero no me dolió, sentí que más bien renací, como que a mí me caía muy mal eso. Y me molestaba un montón porque yo decía, esa no puede ser la realidad para la mayoría de mujeres porque yo sé que lo que yo he escuchado es completamente diferente. Entonces, en efecto, mi parto no fue nada fácil. Mi bebé siempre fue muy grande, es muy grande. Mi bebé para el momento en el que salió de mí pesaba 4.5 kilos, ¿ok? Entonces también esto no lo hace una norma para que no se asusten demasiado. Creo que también eso influyó mucho porque yo no soy una persona alta, no soy una persona grande, ¿verdad? Entonces no salió, digamos, esos genes no fueron directamente sobre mí, puede haber sido sobre familiares que eran altos, pero no sobre mí específicamente. Entonces eso fue lo que complicó más que todo, sobre todo al final del embarazo, ¿verdad? Las últimas semanas y el parto. Mi bebé era muy grande. Yo tuve, aquí en Malta tuve 2 ginecólogas, ¿verdad? Un ginecólogo y una ginecóloga. Extraño mucho a mi ginecólogo de Costa Rica. Él lo sabe. Pero bueno, la primera ginecóloga que encontramos aquí que se suponía que era top, la verdad es que era como bastante insoportable en muchos aspectos, sobre todo porque, bueno, como mi bebé siempre fue grande desde todo su desarrollo, pero ella solamente le medía el abdomen
Y entonces me asustó un montón de veces diciéndome que mi bebé tenía el abdomen demasiado grande, que tal vez yo tenía diabetes gestacional, pero yo me hacía todas las pruebas y no tenía diabetes gestacional. En fin, al final tuve que sobrellevar las cosas yendo a los ultrasonidos con ella, pero pagándole una consulta aparte a otra ginecóloga en Costa Rica que me hizo el favor de llevarme de la mano, digamos, en sesiones virtuales, explicándome bien las cosas, viendo los ultrasonidos, explicándome lo que ella veía y tranquilizándome un montón. Eso fue lo que pude hacer. Entonces, bueno, también es muy importante la persona que nos acompaña. Si tienen la posibilidad de escoger a esa persona, no se preocupen, cambien cuantas veces sea necesario, porque realmente es súper importante la persona que nos acompaña en ese proceso, porque o nos da calma o nos estresa más. Entonces, esa persona realmente al final a mí me daba como cosa, porque yo decía, ay, no voy a dejar de ir con ella porque me da cosa que otro sea peor y tal, pero al final hubo una cita en la que ya después de que habíamos comprobado que yo no tenía diabetes gestacional y la doctora de Costa Rica me explicó que una no debe medir solamente el abdomen, sino que lo tiene que ver en proporción con el resto del cuerpo. Es decir, si el abdomen está muy grande, pero está proporcionado con que la cabecita también es grande, las piernas también son grandes, entonces no necesariamente implica que la panza en sí es grande, sino que el bebé viene grande. Pero antes de eso, obviamente, o sea, yo la pasé súper mal, pánicos, que yo decía, no, o sea, viene algo mal con mi bebé porque yo no tengo diabetes, entonces tiene que ser que hay algo mal con ella en el desarrollo y demás, hasta que alguien me lo pudo explicar. Entonces, después de la última cita en la que ya habíamos visto que yo no tenía diabetes gestacional y ella me siguió insistiendo de que tenía que haber algo mal conmigo y que no íbamos a poder hacer el parto y bla, 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 no íbamos a poder hacer bien el parto y demás. Entonces yo decidí que ya no iba a volver donde ella, porque además sentí que había una parte que tenía que ver con gordofobia, es decir, porque ella también me decía que yo tenía que dejar de comer carbohidratos, cortar los carbohidratos del todo, cuando eso no es recomendable. En medio de un embarazo no es recomendable que cambiemos la dieta tan abruptamente, a menos que sea por una razón específica como diabetes o algo así, ¿verdad? Pero no es recomendable simplemente cortar algo como carbohidratos completamente, sobre todo porque ella ni siquiera me preguntó cómo era mi dieta. Yo tenía una dieta muy buena, es decir, yo comía carne 3 veces por semana, siempre acompañada, sí, de carbohidratos, pero papas, arroz, desayunaba súper bien, yogur griego con granola, en fin, no tengo como que justificarme en lo más mínimo, pero para que se hagan una idea, ¿verdad? De que al final pues era un poco ella diciendo no puedes subir de peso, pero en realidad, ¿cómo no voy a subir de peso si tengo una bebé que resultó pesar 4.5 kilos a la hora de nacer, ¿verdad? Es decir, mi cuerpo va a necesitar algo más para poder sostenerla. Entonces, bueno, ahí fue donde decidimos cambiar. Y fuimos donde un médico que me atendió una vez que fuimos al hospital público, entonces lo buscamos también por lo privado para que me viera. Él no es una persona muy simpática y tampoco me parece que sea el mejor médico del mundo, pero definitivamente fue mejor que ella y ya estábamos en la recta final. Y sí me dio la tranquilidad de que al menos me dijo, no, o sea, viene bien, o sea, el abdomen no lo veo particularmente grande porque parece que ella viene grande en sí, es decir, no es una bebé pequeña, pero va bien. Mi bebé en la semana 37 por ahí decidió, o sea, ella ya estaba boca abajo y decidió darse vuelta de nuevo con la cabecita para arriba. Para quienes no saben, para parir la cabecita tiene que estar abajo, ¿verdad? O sea, una no puede dar luz a un bebé que viene de culito, ¿verdad? Tenemos que darle a luz de cabeza. Y como estaba tan grande y era tan cerca, entonces me dijeron, bueno, mira, si ella no se da vuelta en este tiempo, es posible que necesitemos hacer una cesárea, porque ella es más difícil, no es imposible, pero es más difícil que se dé vuelta. La cosa es que mi bebé sí se dio vuelta a tiempo. Entonces a mí me preguntaron, bueno, ¿qué prefiere? ¿Cesárea o parto natural?
yo preferí parto natural. Primero porque no quería pasar por toda la recuperación de una operación mayor si no era necesario. Y segundo, porque siempre había pensado en tener como la experiencia del parto natural y si era posible, pues entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, yo no tengo nada en contra de las cesáreas. Me parece que cualquier forma de parto es completa y absolutamente válida. Simplemente esa era mi preferencia y como me dieron la opción, entonces escogí eso. La cosa es que, bueno, mi bebé hubo que inducir su nacimiento porque ella estaba muy cómoda dentro de mí. Yo ya no estaba tan cómoda. Obviamente cuando te dicen el peso de tu bebé en los ultrasonidos, te dicen un peso aproximado. Ellos no tienen una forma de saber específicamente o claramente cuál es el peso real, sino que lo estiman por el tamaño y demás, ¿verdad? Entonces habían estimado que mi bebé pesaba 3.8 kilos por ahí. Y me dieron una opción del parto natural. Yo no sabía que en ese punto, en la mayoría de lugares y la mayoría de médicos sugieren que se haga cesárea, precisamente porque el parto puede ser muy difícil. Entonces, nada, decidimos que íbamos a hacer el parto natural. Mi bebé no quiso salir por su cuenta, entonces me tuvieron que inducir el parto porque ya había pasado de la semana 40, ya nació en la semana 41, que es una semana más de lo que debería técnicamente pues de durar un embarazo, que son 40 semanas. Entonces, fuimos a la inducción, me pusieron el gel que le ponen a una internamente vaginalmente para empezar a generar contracciones en el útero y esa misma noche ahí en el hospital empezaron unas contracciones pero intensísimas, ¿verdad? Que a mí no me habían explicado que pues a ver, el proceso de parto natural cuando pasa naturalmente, las contracciones pasan de forma gradual. En la inducción no. Cuando te inyectan oxitocina y te ponen, ¿verdad? Como todos estos medicamentos para ayudarte a parir, las contracciones empiezan de golpe con el dolor más intenso, digamos. Y yo estaba retorciéndome en la cama del hospital, ¿verdad? Como pidiendo por favor que me ayudaran a manejar el dolor. Inicialmente me dijeron que solo podían darme Panadol y yo quería matar a alguien porque yo decía, obviamente la Panadol no me va a hacer ni cosquillas, es como ponerle una curita a una herida completamente abierta, ¿verdad? Es decir, no va a hacer nada. Y me dijeron, pero pruébelo. Bueno, me lo dieron, no sirvió de nada. Después me ofrecieron codeína. La codeína tampoco me hizo nada. Después me ofrecieron un gas que se suponía que ayudaba, ¿verdad? Con que te lo dan para respirar. Lo único que hizo fue marearme, entonces estaba mareada y con dolor. Entonces la siguiente opción era llevarme a que me pusieran la epidural de una vez, ¿verdad? Entonces, pues tuve que esperar varias horas a que a que hubiera una sala de parto disponible para que me pusieran la anestesia. Y cuando ya fuimos me dijeron, ok, pero para podérsela poner tenemos que romperle la bolsa. Yo sé que eso no es cierto ahora, pero obviamente cuando te lo dice una persona profesional, entonces, ¿cómo se lo vas a cuestionar si no tienes ni idea, verdad? Entonces, bueno, también me rompieron la bolsa, después me pusieron la epidural. Y ya con la epidural, cuando me empezó a hacer efecto, yo ya sentí un alivio enorme y estaba súper tranquila y pude aguantar las 24 horas siguientes, que fue lo que tardé en dilatar hasta el punto en el que ya podía salir mi bebé, ¿verdad? Entonces ya de por sí todo ese proceso fue muy difícil, que normalmente no es lo que suele pasarle a la mayoría de personas, ¿verdad? Es decir, las inducciones de parto sí son comunes, pero no es lo que le pasa a todo el mundo y a veces no es necesario inducirlo porque los bebés no vienen tan grandes, eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? Pero mi bebé sí venía muy grande y ya para mí era, ¿verdad? No podía seguir esperando. Todo esto tengo que decir que fue en la seguridad social de aquí, de Malta. Es decir, no fue por privado. Por privado solamente llevaba las citas de control, pero el parto fue en un hospital público. Aquí
en Europa los hospitales públicos son de muchísima mayor calidad que en Latinoamérica. Bueno, al menos en Costa Rica. La verdad no conozco los hospitales públicos de otros lugares de Latinoamérica. Para que se hagan una idea, son mejor calidad, pero sigue siendo un hospital público, ¿verdad? Entonces tiene sus cosas. Y aquí además no es con un médico todo el tiempo, sino que es con midwives, que son que como son enfermeras con un doctorado en esto, ¿verdad? Que creo que se dice matronas en español. Pero bueno, la cosa es que entonces iban cambiando, ¿verdad? Porque era por turnos, iba cambiando la midwife que me iba tocando. Entonces también había unas que eran muy nice, otras que no eran tan nice. La chica que estuvo conmigo, o sea, la midwife que estuvo conmigo durante el parto activo, una diosa. Realmente la quiero mucho. Pero para mí el parto fue muy difícil, porque además después otro punto de mala praxis fue que me dijeron que para el parto activo me iban a tener que quitar la epidural, lo cual tampoco es cierto y no tiene ningún sentido, porque para la epidural todo el punto es que te ayuda a que no te duela durante el parto activo, ¿verdad? Pero bueno, de nuevo, me lo dijeron en un momento también muy vulnerable, ni yo ni mi pareja sabíamos que eso no era cierto. Me apagaron eso, entonces tuve un parto sin medicar, sin mi consentimiento, ¿verdad? Porque eso no era lo que yo quería, yo había pedido la epidural por una razón. Entonces también fue mucho más doloroso. Pero todo esto se los estoy diciendo no para preocuparlas, sino también para que sepan cómo hagan algo que yo no hice, lastimosamente, que fue como informarse de sus derechos, ¿verdad? Y de las cosas para que puedan abogar por ustedes mismas, porque hay cosas que tal vez una cree que sabe, pero al momento en que te dicen que no es así, pues una se da cuenta que no sabe. Y entonces si te dicen eso, eh, no tenemos como argumentos, ¿verdad? Y creo que eso fue mi error, pero no es mi culpa. Eh, no es mi culpa que me hayan tratado así, es verdad, pero nada más creo que sí es importante como informarnos, porque lastimosamente no todas las personas profesionales son éticas y mucho menos cuando se trata de violencia obstétrica. Bueno, la cosa es que el parto fue horrible. O sea, yo terminé moreteada después. Estuve pujando por 2 horas y media y mi bebé no salía porque pues estaba muy grande y yo no tenía, simplemente no existía físicamente la capacidad. Entonces al final, como ya la bebé estaba muy encaminada, entonces no me podían hacer una cesárea. Entonces me tuvieron que hacer un parto instrumental, que básicamente es, llaman a médicos para que vengan. Creo que hay 2 formas de hacer parto instrumental. Si alguien sabe de más, me pueden corregir en los comentarios, pero creo que son 2, o los forceps o la ventosa, ¿verdad? A mí me sacaron a mi bebé con ventosa, que básicamente yo no vi el aparato gracias al universo. Mi pareja sí me lo describe, que es literalmente como una ventosa grande de metal que la meten ahí y luego como que tiran el aire para que la bebé salga, ¿verdad? Empujada. Y así salió en cuestión de 2 minutos, creo, ¿verdad? No recuerdo, claramente no recuerdo cuánto fue, pero sí sé que fue muy rápido. Eh, pero vamos a ver, hubo varias veces durante el parto que yo sentí que yo me iba a desmayar, ¿verdad? Yo sentía que ya no podía más, yo veía borroso, en fin, fue muy difícil para mí. Eh, entonces, en el momento en que salió mi bebé, yo estaba como en shock realmente y siento que no tuve la oportunidad de disfrutar tanto ese momento como me hubiera gustado, precisamente porque estaba en shock. O sea, mi cuerpo estaba, yo estaba como así, no entendía muy bien que mi bebé ya había salido y me la habían puesto en el pecho. Y por un lado sí, yo la veía y le hablaba, ¿verdad? Pero por otro lado no entendía muy bien lo que acababa de pasar, porque obviamente, o sea, es una experiencia por la que una no, nadie pasa por esta experiencia hasta que pare, o sea, no hay nada parecido. Entonces, realmente fue muy complicado. Con esto no quiero asustarlas de nuevo, ¿verdad? O sea, quiero como que tomen
historia para que puedan prevenir lo que sea posible, ¿verdad? Es decir, encontrar profesionales en quienes confían, si no es posible, porque también tienen que ir a un hospital público. Entonces, asegúrense de que saben cuáles son sus derechos, que la persona que las va a acompañar, ya sea su pareja, su mamá, quien sea, que también esté enterada de esos derechos para que pueda abogar por ustedes en los momentos en los que ustedes no pueden abogar por ustedes mismas, ¿verdad? Porque a veces una está como muy desconectada por todo el boom hormonal y demás que está ocurriendo en el cuerpo, ¿verdad? Es normal. Después de eso, después de que además tuve que parir la placenta, porque a veces una de las películas no ve eso, ¿verdad? Pero es parte de... yo ya lo sabía, pero por si no lo sabían, después de parir al bebé hay que parir la placenta. No es tan difícil, es verdad, o sea, obviamente la placenta es mucho más flexible que un bebé y sale, bueno, mi placenta pesaba 1 kilo, entonces, claro, después de eso yo pude entender por qué es que yo estaba tan incómoda las últimas semanas, porque mi bebé pesaba 4,5 kilos, la placenta en sí pesaba 1 kilo y el líquido amniótico agregaba quién sabe cuántos kilos más, entonces, ¿verdad? La cosa era esperable que yo no estuviera de muy buen humor y estuviera tan incómoda. Y bueno, después de parir la placenta, sangré un montón, porque no sé si es porque yo sangro mucho o porque es normal, no lo sé, pero sangré muchísimo, perdí 2 litros de sangre. Pero bueno, se manejó muy bien. La verdad es que había un equipo de 5 médicos, no porque se necesitaran 5, sino porque aquí funcionan en equipos. No viene un médico solito, sino que funcionan en equipos. Había un equipo de 5 médicos, había uno que me estaba hablando para que no me durmiera, otra que estaba, ¿verdad?, haciendo lo que tenía que hacer, en fin. Y para el momento en que me di cuenta, ya se habían ido del cuarto y ya me estaban pasando sangre por la vía y mi bebé y mi esposo estaban ahí, es decir, todo salió bien. Entonces, al final, incluso si su parto también es difícil, no quiere decir que no puedan, ¿ok? Espero que sus partos no sean difíciles, pero si lo es, se puede salir de ahí. Y el proceso de recuperación, pues es todo un tema también, ¿verdad? Es decir, necesitamos tener apoyo, pero no solamente apoyo práctico, sino apoyo emocional. Es decir, el bajón, el bajón hormonal que tenemos después de parir es el más grande que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Es decir, es increíble y obviamente pues trae consigo experiencias emocionales difíciles. Eh, yo además desarrollé ansiedad postparto, lo cual también existe. A una le hablan de la depresión postparto, pero la ansiedad postparto también existe. Pero la verdad es que, bueno, yo soy profesional en salud mental, entonces yo identifiqué esas cosas a tiempo. Contacté a mi psiquiatra, contacté a mi psicóloga y puse en acción, ¿verdad?, todo lo que era necesario en ese momento. Y tuve la compañía que necesitaba y la realidad es que ahora estoy muchísimo mejor, ¿verdad? Y llevo mejor bastante tiempo. Es decir, no pasé por un tiempo largo porque de alguna forma como que supe cómo manejar la situación. Y bueno, la verdad es que a mí me dijeron que se me iba a olvidar todo. La realidad es que no se me olvidó, pero emocionalmente ya no se siente tan cercano. Es decir, se siente como una historia que puedo contar, que sé objetivamente lo que pasó, pero ya no se siente como un monstruo pesado encima, ¿verdad? Es decir, creo que también para mí, especialmente por mi historia, que ya en algún momento les contaré, también el parto fue algo muy importante, ¿verdad? Como que mi sistema nervioso pudo soltar muchas cosas en ese momento y yo siento que muchas cosas también se sanaron en ese momento. Entonces, no todo fue negativo, es decir, fue una experiencia muy difícil, pero no todo fue negativo. Y bueno, mi bebé simplemente es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo decidí no dar pecho porque la verdad es que al inicio
El proceso de amamantar fue muy difícil, la lactancia fue muy difícil para mí. Por distintos motivos, como a mi bebé la habían sacado con ventosa, pues le dolía succionar, entonces no se agarraba tanto a mi pecho. Eh, y además a mí me dolía un montón cuando ella lo lograba. Fuimos a la clínica a que me explicaran mil y un formas y aún así yo no aguantaba porque además tengo temas sensoriales, entonces era demasiado para mí. Y pues al final lo más importante para mi hija es estar alimentada y tener una mamá lo más regulada posible, ¿verdad? Entonces pues optamos por la fórmula y la verdad es que fue una excelente decisión porque también yo siento como mayor autonomía en mi cuerpo y eso me ha ayudado muchísimo en el proceso de lidiar con el posparto, que no es nada fácil. Y entonces también, si ustedes sienten que la lactancia es para ustedes, excelente. Si sienten que no, también excelente. Es decir, su bebé va a crecer, mi bebé está enorme, tiene sus llantitas divinas, sus cachetes divinos, es decir, está súper bien alimentada. La conexión emocional la tenemos porque cuando yo le doy de comer, también la veo a los ojos, le hago cariñitos, le sonrío, le hablo todo el día. Todas sus siestas son encima de mi pecho, es decir, no necesitamos amamantar para que haya una conexión, un vínculo, ¿verdad? Con nuestros bebés. Entonces eso también es importante porque a veces como que la forma en la que nos informan tiende a ser un poco como culpabilizante y como que nos intentan avergonzar de no poder, pero en realidad no pasa nada, de verdad que no pasa nada. Es completamente válida cualquiera que sea la forma en la que decidimos alimentar a nuestros bebés mientras estén alimentados, estén bien alimentados. El apoyo que tenemos de las personas es súper importante. Mi esposo ha asumido su paternidad de una forma, o sea, con ganas, porque él quería ser papá. No solamente tener hijos, sino ser papá. Y la verdad es que ha sido un papá, es un papá increíble. Está activamente involucrado en el proceso de desarrollo de su hija como debería ser. Es decir, esto no es que merezca un premio por eso, pero lo ha hecho muy bien y me ha acompañado. eh, Porque así debería ser en general con la paternidad, ¿verdad? Y yo no merezco un premio por ser mamá, simplemente lo soy porque esa fue la decisión y mi responsabilidad. Pero es muy importante, es decir, si lo están haciendo con una pareja, genial, y una pareja que está involucrada, genial. Si no lo están haciendo con una pareja, busquen a alguien que las acompañe, ya sea una amistad, una familiar, otra mamá, no sé, lo que sea, pero no lo hagan solas, ¿verdad? Es decir, es súper importante si todavía no están en ese momento construir una red de apoyo, ¿verdad? Como les digo, aquí ha sido para nosotros un poco difícil porque no fue posible, yo lo intenté, pero no fue posible, aquí la cultura es un poco compleja, por eso nos queremos ir, porque la verdad es que hacer amistades ha sido difícil, incluso con personas que también son expats, es decir, que también vienen de otros países y demás, ha sido muy complicado. Entonces, pues nos queremos ir a España porque ahí tenemos familia, tenemos amistades y además yo ya conozco la cultura porque yo crecí en España 8 años y medio y creo que eso nos puede ayudar que ya una de las dos personas conozca la cultura y sepa un poco cómo acercarse y demás. Pero bueno, ese es otro tema del que podemos hablar en otro momento. Hay muchos aspectos de la maternidad. Yo creo que hoy me concentré más que todo como en el parto como el principio del posparto, ¿verdad? Prepárense porque es muy difícil, porque una no está acostumbrada a no dormir. Aunque yo les voy a decir, les voy a ser muy honesta, yo estaba más cansada durante el embarazo que en el posparto durmiendo menos. Es decir, el embarazo para mí es más difícil el cansancio que en el posparto. No sé si tienen experiencias diferentes, también compártanlas en comentarios para que otras futuras mamás o mamás puedan como ver otras experiencias, porque cada maternidad es diferente, cada persona es diferente, cada bebé es diferente, pero esa es mi experiencia, es decir, yo estaba más cansada y era más difícil de manejar el cansancio en el embarazo que ahora. En fin, creo que la maternidad, como les digo, es muy compleja. Yo tengo una bebé
que en muchos aspectos, la verdad, me ha traído como un alivio de cosas que pensé que iban a ser más difíciles, porque ella, por ejemplo, duerme bastante, es decir, no es como que duerme toda la noche seguida, para nada, pero sí dormía cuando estaba recién nacida, 3 horas seguidas. La despertábamos nosotros para que comiera, y luego cuando ya recuperó su peso al nacer, entonces la dejábamos dormir. Ya ahora la dejamos dormir y que ella nos despierte cuando tiene hambre, y duerme 4 horas, a veces un poco menos, ¿verdad? Pero la norma es que duerme como 4 horas, 6 horas seguidas cada noche, lo cual también es increíble, ¿verdad? Es decir, no todos los bebés son así. Entonces también tengo como esa ventaja de mi lado también, para que sepan, ¿verdad? Em, no creo que haya sido precisamente que nosotros hayamos hecho algo bien o algo mal, o que otras personas hayan hecho algo mal si sus bebés no duermen, ¿verdad? Tanto. Yo creo que, de nuevo, cada bebé es diferente, cada bebé necesita cosas diferentes. Y pues esa ha sido nuestra experiencia. También en los últimos 2 meses, mi pareja me ofreció ser él quien se ocupa de las noches, porque a él no le cuesta tanto después el sueño, o sea, no haber dormido seguido en la mañana, tanto como me afecta a mí, tanto la salud mental y demás. Y porque además, pues obviamente todavía estoy en el posparto. El posparto dura aproximadamente 2 años, ¿verdad? Entonces, mi proceso de recuperación sigue en proceso. Entonces, pues también está eso, ¿verdad? Él se ocupa de ella por las noches. Entonces, aunque yo sí me despierto cuando ella llora, no tengo que activamente levantarme y demás, ¿verdad? Y como tampoco estoy dando pues lactancia, entonces él puede darle la fórmula y no hay ningún problema. Entonces cada experiencia también es muy diferente. No, nadie está haciendo nada mal o bien, ¿verdad? Es decir, cada quien tiene su forma de manejarlo. En fin, creo que el miedo es normal. Eh, a mí no se me quitó el miedo al parto. Eh, Creo que es normal, porque es una de las experiencias más intensas que tenemos las personas, las mujeres, en la vida. Y entonces creo que es normal tenerle miedo porque no la conocemos, sobre todo si no la conocemos, si es el primer parto. Pero por eso les digo, como infórmense, más que leerse esos libros de qué esperar cuando estás esperando o lo que sea. Yo creo que puede ser más útil leerse cuáles son sus derechos y demás, o preguntárselos a alguien que les conozca o que pueda ayudarles a abogar por ustedes mismas, ¿verdad? Y a sus parejas o a quien sea que les vaya a acompañar. Y el posparto creo que es un proceso de ser completa y absolutamente autocompasiva, y es estar constantemente dialogando con las voces de culpa, con las voces de cuestionamiento, de ansiedad, ¿verdad? Es decir, aunque ahora estoy mucho mejor, está mucho más controlado, sigo teniendo ansiedad posparto. Es decir, eso en sí, pues toma su tiempo en pasar, pero está mucho más controlado, y ahora soy más funcional, ¿verdad? Que al principio. Y porque además sigo con la medicación que me recetaron, sigo en mi proceso de terapia. Eh, entonces, no es porque yo sea superwoman, ¿verdad? Es decir, tengo el apoyo que, que cualquiera puede necesitar en este momento. Y lo último que quería hablar en este episodio, antes de terminar, es sobre el cuerpo. Creo que esto es súper importante. Nuestro cuerpo cambia, y cambia porque necesita cambiar, porque tenemos que darle vida a nuestros bebés, y porque no solamente tenemos que darle vida, sino que pues tenemos que parirlas, traerlas al mundo. Después, si decidimos lactar, alimentarlas, en fin. Nuestro cuerpo está a su servicio por mucho tiempo, de las maneras que sea según cada experiencia, pero nuestro cuerpo está a su servicio y pues tiene que cambiar. La alimentación cambia también después, en el posparto también, por el ajuste hormonal, si estamos lactando también, en fin, muchas cosas que cambian. Para mí ha sido un reto, ¿verdad? Porque obviamente mi cuerpo está muy diferente a lo que ha estado en cualquier otro momento de su vida, y es muy difícil, precisamente porque mi bebé pesaba mucho.
tengo muchas estrías y eso, pues yo pensé que me iba a molestar un poco más, pero realmente eso es lo que menos me molesta en este momento, pero también pues eh, partes de mi cuerpo que han crecido más. No voy a ser muy explícita porque pues no sé quién está escuchando esto y la verdad no siento que sea como algo que le quiero compartir a cualquier persona, pero si tienen curiosidad y son mamás a futuro me pueden escribir y podemos hablar, pero partes de mi cuerpo que han crecido más de lo que yo pensaba y demás. También hubo un tema con mi tiroides durante el embarazo, que es normal que pase, ¿verdad? Es muy común, pero pues todavía estamos en ese ajuste hormonal que obviamente hace que el cuerpo no, no sea el mismo que antes y no va a ser el mismo que antes, ni se supone que lo sea porque ¿cómo vamos a esperar que nuestro cuerpo sea como si no hubiéramos tenido un bebé cuando lo tuvimos, ¿verdad? Y bueno, en ese aspecto pues creo que es súper importante hacer un trabajo también, ¿verdad? Como de autocompasión, de tener paciencia, de permitirnos también que no estar enamoradas de nuestro cuerpo en este momento. Está bien no estar enamoradas, porque a veces también está como esa voz de culpa, como de, ay, ¿verdad? Debería de amar mi cuerpo. Y entonces no solamente me estoy sintiendo mal porque no me gusta mi cuerpo, sino porque, no, sino porque me estoy exigiendo amarlo, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que también está bien eh, como en ese proceso y darnos nuestro tiempo como de que el cuerpo también se recupere a su tiempo sin matarnos de hambre, sin obligarnos a algo que en este momento no se siente bien. Digamos, yo desde el embarazo camino como 40 minutos al día porque pues mi salud mental, ¿verdad? Y ahora también, lo que pasa es que ahora también paso el día entero con mi bebé encima y eso hace que no pueda ser tan activa. Y entonces, o sea, no podemos esperar la cultura como del bounce back, ¿verdad? Como que tenemos que estar constantemente viéndonos de cierta forma solamente porque la sociedad espera eso de nosotras y, y darnos nuestro tiempo también como de decidir qué sentimos sobre nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, como les digo, pensaba que me iba a sentir peor sobre mis estrías, pero realmente no. No me siento peor sobre mis estrías, la verdad es que no me molestan en lo más mínimo, lo que me molestan son otras cosas, la espalda me duele mucho, en fin, hay otras cosas que me duelen que son un poquito más como lo que me está molestando un poquito, ¿verdad? Y estoy haciendo lo posible al respecto, ¿verdad? Pero tomará su tiempo, porque pues tomó aproximadamente 10 meses para llegar a donde estaba, no puedo esperar que en 2 semanas mi cuerpo vuelva como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Y ustedes tampoco y está bien. Es decir, sus cuerpos acaban de hacer algo extraordinario y creo que es súper importante como tal vez no nos sentimos agradecidas todo el tiempo porque no se puede sentir todo el tiempo como en un lugar así, pero de pronto pues sí reconocer que nuestro cuerpo está haciendo lo que puede hacer, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo no es porque estamos haciendo algo mal, sino porque es la respuesta esperada a lo que estamos viviendo. Entonces, pues creo que eso es en general lo que quería hablar en esta vez. Como les digo, la maternidad son muchísimos temas, implica muchos temas y van a seguir apareciendo otros conforme mi bebé va creciendo, ¿verdad? Y voy a poder compartir cosas diferentes conforme mi bebé va creciendo. Entonces, si tienen alguna pregunta específica o un tema específico que quisieran como que hablemos de la maternidad, por favor me lo dicen, ¿verdad? Lo que sea que quieran que conversemos, no solamente conmigo, sino con otras mamás que también puedan leer sus comentarios y demás, ¿verdad? Déjenlos aquí en los comentarios, conversemos y les deseo todo lo mejor en su experiencia de maternidad y cuando no sea lo mejor, les deseo la paciencia, la compañía y la autocompasión que se necesita para eso. Y en lo que sea que pueda apoyarlas, por favor, cuenten conmigo, ¿verdad? A mí sí me hizo mucha falta como la presencia incluso virtual de otras personas, entonces me sigue haciendo mucha falta, entonces creo que también es lo que sea que lo que pueda como apoyarles y demás, con mucho gusto.
Entonces, nos vemos la próxima semana. Hablemos mientras tanto en los comentarios, por Instagram, donde sea. Muchas gracias por escucharme una semana más y esta vez con nuestro micrófono nuevo, que espero que haya hecho la experiencia mucho más cómoda y bonita. Poco a poco iremos construyendo más, ¿verdad? Como quiero que se vaya viendo todo. Pero bueno, poco a poco, un paso a la vez. Y entonces nos vemos la próxima semana. Las quiero mucho. That was the Pink Hotline. Thanks for calling.